la historia, la tradición del pesebre, y para ello pues hemos invitado a nadie menos que al padre Francisco Leonardo Gómez, padre franciscano, padre, que hoy nos bienvenido acompaña a nuestra sala de las tardes del sol. ¿Cómo ha estado, padre? Por favor, padre, Bendiciones. venga para acá, padre, buena energía para usted y qué alegría tenerlo aquí, padre. Muchas gracias por la invitación. Para conocer un poco, amén, padre, conocer un poco esa tradición, lo que está ahí, la historia detrás de los pesebres. Realmente lo que dijo Gigi ahora acerca del pesebre, ¿es cierto? Está en lo no? cierto, ¿Sí? todo lo que han dicho es cierto. Tenemos que ir de pronto aclarando en este momento, ¿no? Claro. En la charlita. Para ir Vamos induciendo y aclarando saber. cosas. Vamos a aclarar muchas dudas. Bueno, padre, entonces, Adelante, padre. tenga la bondad, sentémonos, padre, aquí en la sala de las tardes del sol. Vamos a compartir este tema hoy con ustedes. Si tienen las preguntas que quieran, pues háganlas a través de las redes sociales, ¿por qué no? En Facebook, en Twitter. Y si lo prefieren, llamándonos al 524-3536. La palabra pesebre denomina exactamente pues esa especie de cajón, generalmente de madera, en el cual se le echa la comida a los animales. Así es, Mauro, amables televidentes, en uno de esos cajones es donde puso la Virgen a su hijo recién nacido, porque al no tener ese sitio en la posada tuvieron que refugiarse ella y San José en una cueva de la montaña, de esas que aprovechan los pastores como cobijo para ellos y sus rebaños. Los nacimientos de los pesebres o los famosos belenes se introdujeron por la vía de la tradición franciscana, San Francisco de Asís, el 24 de diciembre de 1223 en Grecia. Es por eso esta representación se suelen exponer durante la Navidad en los hogares, iglesias, colegios, instituciones oficiales, escaparates de las tiendas, centros comerciales, entre otros lugares. Así es, la escenificación de los pesebres, como la que estamos viendo inclusive aquí en Tardes del Sol, es muy variada. Las figuras pueden ser de madera, de arcilla, cerámica, papel, cartón, barro, cocido, decoradas de maneras más variopintas que la imaginación pueda prever. Es por eso que la personalización de los pesebres de Navidad es una tradición en muchas familias y muchos hogares que destinan siempre un lugar especial para montar ese pesebre, ese Belén. Los belenes suelen provocar la admiración de amigos, de familiares. Cada año se añaden ingredientes nuevos. Así que ahí vienen muchísimas preguntas sobre este tema del pesebre. ¿Cuál es la historia del pesebre, padre? ¿Por qué nace esto del pesebre, esta tradición? Correcto. Tenemos que irnos a la figura de San Francisco de Asís, necesariamente. San Francisco de Asís iba mucho a una región de Italia, el Valle de Rieti. Ahí queda una villa que se llama Grecio. Él iba allá a predicar a los campesinos, la gente le cogió cariño a San Francisco. Al frente de la villa hay una montaña, y Francisco se refugiaba en esa montaña a hacer su oración en solitario con algunos hermanos. Llegó ese diciembre, como ustedes lo dicen, él empezó a ir ahí en el año de 1217, ¿no? Pero en el año de 1223 él decidió pues hacer la Navidad y celebrar la Navidad allá. E incluso había un habitante de esta región, Juan Belita, que se llamaba, que era famoso, es decir, por su cortesía, caballerosidad, su forma de ser, apreciaba mucho a San Francisco. Él quiso regalar ahí dentro de la villa como un lugar para que estuviera con los frailes y Francisco no quiso. Entonces cogieron un niño, dice la leyenda del biógrafo Tomás de Celano, para que el niño pues lanzara una antorcha encendida y donde cayera y hacía el eremitorio, que se llama así. Y dice la leyenda que la antorcha cayó como a 3 kilómetros del sitio. Wow. Entonces pegó contra las rocas y ahí en ese lugar entraron los frailes, ahí le hicieron unas grutas y en ese lugar fue donde se empezó a celebrar esa Navidad. ¿Qué hizo San Francisco? San Francisco en ese momento pidió que se preparara todo. ¿Todo qué era? Simplemente era que se celebrara la misa y la Eucaristía, se colocara el buey, la mula, pues los dos animalitos y el pesebre. El pesebre, como ustedes lo describieron, pues es ese cajón donde se colocaba el heno, la paja para los animales. Ahí es donde se celebró la Eucaristía y la leyenda dice que Juan Belita vio el momento en que se estaba celebrando la misa, que en las manos de Francisco estaba el niño. Es decir, ese niño que estaba dormido,
despierta. ¿Por qué? Porque en esa época de San Francisco estas tradiciones se fueron echando para atrás como al olvido. Incluso la presencia de Jesús en la Eucaristía, entonces todo está asociado, ¿no? El pesebre se convierte como en el altar también, es decir, donde Cristo se manifiesta, y la Eucaristía en el altar, Cristo también se manifiesta en el cuerpo y su sangre, ¿no? Bueno. Esa es más o menos la historia. Esa es la historia. Del origen del pesebre. Bellísima, historia, bellísima. bellísima. Padre Francisco, ¿y cuál es la importancia de ese pesebre, precisamente, de ese cajón en nuestras casas? La importancia, ustedes hablaron ahorita, creo que fue Gigi la que dijo sobre la familia. Es decir, ahí está la familia. Es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es el Dios que se hizo hombre. Es el Dios que asume nuestra humanidad y nuestra propia condición. Es el Dios que nos diviniza a nosotros, en nuestra propia humanidad, y nos rescata a nosotros. Esto hay que entenderlo y creerlo desde la misma fe, porque si nosotros no tenemos ese presupuesto de la fe, pues no tenemos nada, ¿no? Entonces en eso se centra digamos, la celebración de la Navidad y el pesebre como centro, ¿no? Como centro de esa misma celebración. Cuando se quiere ser fiel a la tradición, padre, porque lo escuché muy atentamente ahora en su exposición, entonces la gente trata de hacer el pesebre como una casita como la que estamos viendo aquí, pero realmente usted decía que el origen era unas grutas. ¿Hubo casita o no hubo casita? ¿O era en estas cavernas o en estas grutas realmente? En San Francisco creo que ahí hay una imagen donde Francisco representó en esa gruta. Ajá. Ya, era una gruta. Era realmente una gruta, no una casita. En el relato evangélico aparece el establo donde está el pesebre. Ajá. Es decir, donde está el cajón, donde la Virgen Santísima coloca el niño. Ahí estamos viendo la imagen, ahí la estamos padre. Viendo. Esa es una imagen representativa, ¿no? del hecho de Francisco, pero hay otra imagen donde está el lugar exacto. Este corresponde a unos pesebres que existen allá en el santuario de Grecho, ¿no? Unas colecciones grandísimas de pesebres de todo el mundo, y esta es una de esas imágenes. Es una colección en el segundo piso donde está el monasterio, el convento. Se asemeja mucho a la realidad de la historia, ¿no, padre? Sí, correcto, sí. Y ahí lo muestra. Y hay una pintura también de un pintor famoso italiano, Giotto, donde él muestra también la celebración. Este pintor italiano, él admiraba mucho a San Francisco, y él hizo toda la vida de San Francisco y está en la Basílica de San Francisco toda la vida, en unos frescos, y ahí está esa representación de la Navidad en Grecia. ¿En qué se debe basar el pesebre? ¿Cuál es lo que lo debe caracterizar? A ver, el Papa emérito Benedicto XVI en su momento hizo una aclaración de cuáles eran las figuras del pesebre, ¿no? Lo que debía tener. Y eso creó como cierta controversia. Sí, que si no estaba, o si estaba la mula o no estaba. Correcto. Entonces eso es cierto, ¿no? Un pesebre, cuando uno va a realizar un pesebre, mira lo esencial que es la Virgen, San José, los animalitos, la cajita de heno donde va a ir el niño, y ya no más. Es decir, uno puede decorarlo con pues, los pastores, ciertamente, los Reyes Magos, pero lo esencial es la familia, es decir, la familia, la Sagrada Familia, que da José, María y el niño. Entonces ya lo otro pues viene de tradición, ¿no? Eso a partir del siglo XIV se empezaron a hacer una serie de pesebres, colecciones, que es lo que se llama belenismo, ¿no? Empezaron a aparecer las fábricas, ¿no? De las figuritas. Correcto. En pastillaje o en plásticos, en todas esas cosas. Aparece la rueda de Chicago, aparecen los carruseles. Le meten avión, aeropuerto, todo eso es un pesebre, entonces eso es anacrónico, ¿no? Sí. Por ahí vi en un pesebre un muñequito que tenía un iPhone en la mano, estaba chateando. ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, no hay que salirse de la historia, ¿no, padre? Es una tradición.
hay que dejar volar la imaginación, pero no que descontextualice esa representación, ¿no? Correcto. Claro que sí. Bueno, y este programa motiva a toda la gente para que vaya armando el pesebre en casa, pero que lo hagan también en unión familiar, ¿no? Esto es la magia también, padre, de toda esta época navideña y de la misma, digamos, realización o hechura del pesebre, que todos lo hagamos con los niños, que participen los papás, los abuelos, que sea algo de unión familiar, ¿no? Sí, eso es de integración. Sí. De integración familiar. Sí, esa es la oportunidad también como para filmar muchas cosas, ¿no? En familia. Ajá. Porque la Navidad pues es manifestación del amor de Dios y la Navidad nos debe llevar a eso, a reconciliarnos también, a rescatar aquellos valores de familia que se han perdido de pronto. Padre, según esa tradición y la historia detrás de los pesebres, ¿quién fabricó ese primer Belén, el primer pesebre con el nacimiento del niño Jesús? Pues hablando históricamente, pues volvemos a Francisco, ¿no? Que fue el que manifestó el deseo de celebrar esa Navidad en ese año de 1223. Entonces, por eso a los franciscanos se les considera como los gestores, pues en la persona de San Francisco, y los que impulsaron a través de la historia, y seguimos conservando esa tradición. En nuestras parroquias hacen esas representaciones hasta en vivo, ¿no? Hasta en vivo de nacimiento. Incluso nosotros tenemos por los días desde que comienza la novena ir cambiando el pesebre, ¿no? Lo vamos cambiando, llamamos jornadas, ¿no? De acuerdo al evangelio del día que se proclama hasta que llega la noche del nacimiento, ¿no? Bueno, sí, no solamente es hacer el pesebre, hacer un pesebre bonito, representativo, que nos llene de todo el espíritu de Navidad, sino también hacer la novena. ¿Qué recomendaciones ya finalmente, padre, podemos dar a todas las familias que están motivadas ya a hacer su pesebre en casa? Para celebrar la novena, obviamente. Yo creo que la recomendación fundamental es como estar en familia, orar en familia, es decir, aprovechar ese momento para reencontrarnos. En la familia se ha perdido esa parte del encuentro, ¿no? Por ocupaciones, por el mismo mundo, todas estas actividades. En el día a día, y muchas veces no estamos en el mismo lugar. Estamos en casa, los hijos llegan antes, no se ven con el papá, con la mamá, entonces hay que buscar ese momento de integrar, de orar, de poder nosotros manifestar lo que somos, ¿no? No nos dé pena, no nos dé miedo. El Papa Francisco decía en estos días, estando en el África, que lo peor era tener miedo en la vida. El que tiene miedo en la vida, pues nunca va a hacer nada, nunca se va a arriesgar a hacer nada. Entonces ante Dios no existe el miedo, existe el temor, pero también existe la confianza que se expresa en la oración y en la alabanza, ¿no? Bueno. Con la mejor actitud y compartir en familia. Ese es también el mensaje que nos ha dejado en el día de hoy el Padre Francisco, agradeciéndole por habernos acompañado en esta tarde y saber un poco más de esa historia y las tradiciones detrás de los belenes en los pesebres. Padre Francisco Leonardo Gómez, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, aprendimos mucho hoy acerca de la historia del pesebre, ¿no? Y lo que nos quedó faltando, padre, ¿no? Ok, no, otra oportunidad. Claro que sí, buena energía, padre, muchas gracias. Dios los bendiga y feliz Navidad. Buena energía, Padre, feliz Navidad y Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.